Buenas amigos, aquí estoy una vez más con el segundo tutorial de microcontroladores PIC en C. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco del timer, de qué es un timer más o menos y de cómo funciona y cómo lo vamos a usar en este ejemplo, ya que tiene varios modos de operación o de funcionamiento, digamos. En este caso voy a utilizar el timer 1, aunque el PIC ya posee, concretamente, depende del PIC, claro, posee dos timers más, que son el timer 0, como podéis ver, el 1 y el timer 2. El timer 0 es de 8 bits, el timer 1 es de 16 bits y el otro, el timer 2, es de 8 bits, ¿vale? Entonces, los timers se pueden usar como contadores o como timers. Casi siempre se pueden usar como contadores y como timers, es decir, podemos contar pulsos que entren por una de las patas, que si vamos a la página 4 es, por ejemplo, dependiendo de cada uno, por ejemplo, el oscilador, está la entrada de oscilador del T1, del timer 1. Si vamos a utilizar un cristal externo, ya que vamos a utilizar un reloj interno que es del propio, que se deriva del propio reloj principal del PIC, así como podríamos inyectarle una señal de reloj para contar pulsos, por ejemplo, o para llevar un tiempo. Digamos, si queremos hacer un reloj, podemos poner un cristal de cuarzo de menor velocidad para llevar el tiempo de un reloj, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, dicho esto, que podemos usarlo como timer y como contador, les voy a explicar más o menos qué es el timer en esencia. Es básicamente un registro que dependerá del número de bits, tardará más o menos en llenarse. Es decir, si es de 16 bits, podemos contar 2 elevado a 16 pulsos, ¿vale? Que contando con el 0 llegaría hasta 65.535. Y si es de 8 bits, pues desde 0 hasta 255, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si lo usamos como contador, podemos contar, en este caso en el timer 1, hasta 65.535 pulsos sin desbordarse, porque a lo que a nosotros nos va a interesar es saber cuándo se desborda. Muchas veces también nos interesará ver en un momento determinado cuánto ha contado, es decir, cuántos ticks han entrado por el reloj, digamos, para saber un tiempo concreto. Eso también lo podríamos hacer, o para, no sé, contar revoluciones o cualquier otra función. Tenemos muchas funciones que podemos implementar con un timer. En cualquier caso, da igual la velocidad que le pongamos en caso de que estamos funcionando como contador, perdón. Porque él irá contando. Incluso podríamos utilizarlo para contar los pulsos. Cada vez que una persona hace clic en un botón, digamos, que pongamos externo, podemos contar el número de pulsaciones que se han dado. Eso nos puede servir para muchas cosas. En cualquier caso, en este ejemplo lo voy a usar como timer. ¿Qué hace como timer? Simplemente le inyectamos una señal de reloj y lo mismo que hacía antes, él cuenta. Entonces, dependiendo de cómo configuremos el timer, va a contar más o menos tiempo, ¿vale? Otra cosa importante es que a la entrada de ese reloj tenemos un preescalador. Un preescalador lo que hace es que el reloj interno, si ponemos un preescalador de 2, en vez de contar cada vez que le llegue un pulso de reloj, va a contar cada 2. Si ponemos un preescalador de 4, en vez de contar cada vez que le llegue un pulso de reloj, cuenta cada 4 pulsos de reloj. ¿Qué hace esto? Que aumenta el tiempo que tarda en llenarse el timer, ¿vale? Entonces, si ponemos un preescalador de 4, tardará 4 veces más que si no lo ponemos. Eso nos sirve para contar tiempos más largos. Problemas con eso es que disminuimos la resolución, ¿vale? Y bueno, en este ejemplo voy a usar el PIC programado a 4 MHz, es decir, que funciona a 4 MHz el reloj. Ahora, como les he dicho ya en el tutorial anterior, el PIC está hecho para que, en vez de funcionar directamente a la frecuencia de reloj que le estamos inyectando, va a funcionar a un cuarto la frecuencia de reloj que estamos inyectando. Es decir, la velocidad de procesamiento, es decir, cada instrucción se ejecuta cada 1/4 ciclos de reloj, digamos, ¿vale? Es decir, si tenemos una frecuencia de 4 MHz de reloj de entrada, la frecuencia de funcionamiento, digamos, del reloj, del PIC, va a ser de 1 MHz. ¿Qué quiere decir eso?
que el tiempo entre pulso y pulso es de 1 microsegundo, porque la inversa de 1 megahercio es 1 microsegundo. 1 partido 1 megahercio son 1 microsegundo. Si no saben eso, deberían de mirarlo, la relación que hay entre frecuencia y periodo de una señal. Bueno, dicho esto, lo que voy a hacer es contar pulsos que lleguen al timer 1 y cuando se desborde que me produzca una interrupción. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción es cuando nosotros estamos ejecutando el programa en el peak. Si nosotros estamos ejecutando un programa sin importar dónde esté el peak en un momento determinado, a menos que ya está en una interrupción, lo que va a hacer es que va a dejar de hacer lo que está haciendo y va a atender a la interrupción. Porque le dice que vayas a atender la interrupción. Cada vez que está activada la interrupción, pues tenemos que ir a atenderla. En este caso la vamos a usar para contar medio segundo. En el ejemplo anterior utilizamos el delay 500 milisegundos. El problema de ese delay es que ahí el peak no puede hacer más nada. Es decir, si tuviera que atender botones o que alguien está presionando un botón o tendría que hacer otras cosas, no podría porque estaría ahí contando los 500 milisegundos. De esta manera, con el timer, no tenemos el pic ocupado haciendo eso, sino que el timer está por su lado contando y nosotros estamos haciendo cualquier otra cosa con el pic. ¿Vale? Ahora, cosas importantes, el registro de control del pic, esto lo podríamos configurar directamente bit por bit, teniendo en cuenta lo que nos dice aquí. Los que han usado SM estarán acostumbrados. Yo en este caso, repito, para simplificar las cosas voy a utilizar el wizard que trae el propio programa para evitar tener que hacer todo esto, aunque si ven, este es el preescalado que les digo. Y dependiendo del timer que estemos usando, podremos utilizar, por ejemplo, este tiene desde 1 hasta 8. 1 sería sin preescalado, 2 sería 2 de preescalado, 4 y 8, ¿vale? Y así el resto de cosas. Por ejemplo, este bit sería para encender el timer, es decir, si está apagado lo podemos encender, cosas por el estilo. Este es para seleccionar la fuente de reloj. Podemos tener una fuente interna, como les he dicho, que si se fijan de frecuencia de oscilación partido 4, lo que les había dicho. En nuestro caso, al funcionar a 4 MHz, la frecuencia sería 4 MHz partido 4 a 1 MHz, que quiere decir que se daría un tick, es decir, se produciría un tick, es decir, sumaría 1 al contador, al timer, cada microsegundo, por lo que les he dicho antes de la inversa de la frecuencia. Y bueno, como pueden ver aquí, este es más o menos digamos el diagrama que nos muestra cómo funciona. Esta sería una entrada de reloj externa para el timer, y por esta concretamente también podíamos introducir una señal para contar en vez de usar la de timer, o una señal de reloj cualquiera. Si vamos a usar un cristal, más abajo tenemos cómo tenemos que configurarlo. Aquí tendríamos que ver si está configurado como entrada de reloj interna o la externa que tenemos aquí. Luego vendría el preescalado, luego de sincronización, que lo podemos sincronizar con el reloj principal interno del PIC. Y luego si está encendido o está apagado el timer. Y esto que son aquí son dos registros de 8 bits que cumplen los 16 bits de este timer concretamente, ¿vale? Porque los registros en este PIC son de 8 bits. Bueno, aquí tenéis una muestra de cómo se puede conectar un cristal externo para que funcione y poco más. Luego tenéis también algunas otras opciones, como por ejemplo que se ha reseteado el timer 1 con el CCP, el módulo de comparación, captura y PWM del PIC, y otro tipo de cosas, usándolo como un reloj de tiempo real, ¿vale? Ahora, si queremos hacer un reloj, ponemos un cristal externo de 32.768 kHz, que es lo típico que lo encontraréis en muchos aparatos ahora mismo que lleven un reloj. Entonces tenéis un poco del ejemplo de cómo sería en ASM, algunas cosas, y los registros que afectan al timer 1. Ahora, en el CSS, primero se me olvidaba decir esto, que aquí tenemos en Built-in Functions, toda esta parte tenemos un resumen de todas las funciones que tiene de todas las librerías que trae el propio compilador, o por lo menos la mayoría. Tenéis por ejemplo de timers, todo lo que podemos hacer con el timer, las funciones. Y si vamos aquí donde les he enseñado timer 1, tenemos más o menos una explicación de qué hace estas tres cosas, y así sucesivamente. De todas maneras, si hacemos clic aquí o en Built-in Functions
por ejemplo, uy, no le he dado built-in functions. Buscamos el timer. Si por ejemplo queremos, no sé, restart watchdog time, bueno, eso es para otra cosa que les explicaré más adelante. Setup timer 1 nos dice para configurar el timer 1 y más o menos nos muestra un ejemplo. Este es el del timer 0, setup timer 0, setup timer 1, y nos dice los valores que podemos introducir, digamos, aquí, ¿vale? En los parámetros de la función que configura el timer. Bueno, dicho esto, en el próximo tutorial, o en el próximo video mejor dicho, voy a mostrarles el código de un pequeño ejemplo que he hecho.